Bien, bueno, bienvenidos. Bueno, es un gusto recibirlos en este maravilloso lugar que es el piso 40 y que nos da la bienvenida al Centro de Estudios para el Desarrollo. Y por supuesto que a ustedes que nos acompañan en esta jornada en la cual estamos recibiendo a un amigo del CED, que es Marian Tupi, que es el fundador y editor de humanprogress.org. Superabundancia. Bueno, ustedes lo han visto allí al ingreso, que también pueden adquirir el libro y ya aprovechar que puede irse con una dedicatoria de Mariam. También tenemos aquí en el escenario, le invitamos a que tome asiento, a Martín Aguirre, que es el editor en jefe de Diario El País. Lo va a estar entrevistando a Marian. Bueno, hay traducción simultánea para quien necesite. Allí tenemos auriculares disponibles para quien necesite. Así que le damos algún segundito para quienes están buscando allí sus auriculares. Y bueno, y agradecerles por estar aquí en esta jornada. Bueno, le vamos a dar la palabra a Marian. Well, Marian, Bueno, Marian, muchas gracias por estar aquí. Es realmente un placer ver tu perspectiva sobre tu libro Superabundancia. Bueno, empecemos entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar en hora, que no es algo muy clásico en América Latina, pero me dicen que Uruguay es un poco diferente al resto de América Latina. Yo, por cierto, por alguna razón, siempre quise venir a Montevideo. No sé por qué. En algún lugar de mi subconsciente, creo, capaz que sea por la belleza de Montevideo, de Uruguay, o porque suena tan exótico. Por cierto, me alegré mucho de aceptar la oportunidad de venir. Tuvimos una conferencia muy exitosa en Buenos Aires la semana pasada con el presidente Milei y también con Elon Musk. Y de alguna manera tenía sentido que viniera para aquí, para de repente compartir con ustedes alguna de las visiones que tuvimos cuando escribimos el libro Superabundancia. Lo que les quería contar un poquito es sobre la población, el crecimiento de la población, la reducción de la población, la relación entre la población y los recursos. Y lo que voy a estar resaltando es que de hecho, cuanto más personas haya, es mejor para el planeta y no al revés. Pero escuchen la presentación, no se queden solo con eso, sean críticos, si no están de acuerdo, me avisan en el momento de las preguntas y respuestas. Fundamentalmente, la población mundial ha pasado de 1.000 millones a 8.000 millones en los últimos 200 años. Hemos alcanzado los 8.000 millones en 2023. Y el tema es, ¿esto es demasiada gente o no suficiente gente? Y las opiniones tienden a diferir. El factor que no se discute sobre la crisis climática es que hay demasiadas personas y que usamos demasiadas porquerías. Y la gente dice, no es un problema de la población. Miren lo que pasa por la ventana de un avión, por ejemplo. Está lleno de espacio ahí abajo. No se trata del espacio, se trata de los recursos. Los humanos están utilizando 1.7 veces los recursos que el planeta puede darle apoyo. En 1900 había menos de 2.000 millones de personas en el planeta. Y ahora estamos llegando a los 8.000 millones. No podemos seguir así. El mundo, hay demasiada gente. No hay suficiente gente. Todavía no hay suficiente cantidad de gente.
Esta es Ocasio-Cortez, como saben, uno de los integrantes no demasiado inteligentes del Congreso norteamericano. Entonces vamos a ver si le podemos ayudar. ¿Sigue estando bien tener hijos? Vamos a ver si la podemos ayudar a contestar esto. Bueno, el tema de la población y los recursos, tenemos que ir hasta Thomas Malthus, que era un presbítero economista británico que vivió en el siglo XVIII y en 1798 publicó un trabajo muy importante, muy conocido, sobre los principios de la población. Lo que decía en su ensayo, Malthus expresó que los recursos crecen de una manera aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la gráfica azul que vemos. Pero la población crecía de una tasa exponencial. 1, 2, 4, 16, 32. Y la diferencia entre estas dos pendientes, de alguna manera, llevaba a la hambruna. Si la gente crecía, la población crecía a un paso más rápido, los recursos no iban a alcanzar. Y ese gap que se generaba, básicamente, era hambruna. La preocupación que tenían sobre esta sobrepoblación llegó a ser una fiebre casi en la segunda mitad del siglo XX, donde después del final de la Segunda Guerra Mundial, la población, especialmente en Asia, pero después también en África, empezaron realmente a explotar esas poblaciones. Había mucha gente en el mundo. Y algunos de los pensadores más importantes se preguntaban, ¿vamos a tener suficiente comida para toda esta gente? Y uno de los personajes más importantes de todo esto, este hombre, Paul Ehrlich. Y Paul Ehrlich todavía está vivo, tiene 93 años y es un biólogo en la Universidad de Stanford, en California. Y en el 68 publicó un libro muy conocido que se llamaba The Population Bomb, que empezaba con esta cita: la batalla para alimentar a toda la humanidad se terminó. En los 70, cientos de millones de personas se van a morir de hambre a pesar de cualquier programa que podamos implementar. Y esto fue en el 68, imagínense. Ehrlich asustó a generaciones y generaciones de estadounidenses. Este es el póster original de una película que se llamaba Soylent Green. Capaz que algunos de ustedes la conozcan. Quizás capaz que tengan experiencia suficiente en este mundo como para haber visto esta película. La premisa de esta película básicamente es que hay tanta poca comida, hay muy poca comida en el mundo, y que cada vez que alguien muere, básicamente lo convierten en una especie de galletitas que se llaman Soylent Green, que después se reparten a las personas para que puedan seguir viviendo. Es como un esquema de Ponzi invertido. Miren arriba, a la izquierda. Dice, es el año 2022. Y así se supone que Nueva York se iba a ver en 2022, según la gente, en el 73. Obviamente no pasó nada de eso. Lo que tenemos es una superabundancia de posibilidades. Elegí esta foto de un supermercado, Whole Foods, en Estados Unidos, porque me recuerda de alguna manera cuando voy a comprar aceite de oliva. Miren esto. Tengo aceite de oliva virgen, extra virgen, light. Puedo comprar aceite de oliva de Europa, de California. Hay aceite de oliva de Portugal, de Grecia, de Italia, de cualquier lado. Entonces, básicamente, estamos rodeados de una superabundancia de opciones. Aún en el África subsahariana, que es el continente más pobre del mundo, las calorías disponibles por persona por día ahora son más de lo que eran en Portugal en 1960, imagínense. Y las hambrunas, de hecho, que es lo que pronosticaba Ehrlich en los 60 y en los 70, las hambrunas han desaparecido del mundo. Todavía hay hambre, todavía hay mala nutrición, y también puede haber hambrunas en lugares donde hay guerra, pero fuera de las zonas de guerra ya no tenemos hambrunas. Algo que estaba presente en toda la historia de la humanidad básicamente ha desaparecido. Entonces, en superabundancia tratamos de estimar la abundancia de las commodities. Tratamos de estimar. Nos hicimos una pregunta. ¿Las commodities son más o menos caras? Si crece el número de personas, las commodities entonces tendrían que ser más y más caras. Como economistas, la mejor manera de discernir si algo es más o menos abundante es preguntarnos qué pasa con el precio. Si el precio de algo está subiendo, entonces básicamente está aumentando la escasez. Si el precio baja,
entonces está siendo más abundante. Y el mercado, por supuesto, el libre mercado es la mejor manera de saber si algo es más o menos abundante, porque el precio global, por ejemplo, del trigo o del cerdo o de la carne o de las naranjas o de la leche, es la suma del conocimiento producido por 8.000 millones de personas. Es el mejor mecanismo del conocimiento. Básicamente el mercado nos dice que es más o menos abundante. El tema es qué precios elegimos. Todos están familiarizados con el precio nominal. El precio nominal es el que encontramos cuando vamos a una tienda. Si uno va a una tienda y compramos pan, hay un precio, ese precio es el precio nominal. Pero esta es una audiencia muy inteligente y sabemos que el precio nominal, lo que importa en realidad es el precio real, el que está ajustado por la inflación. Entonces, si nos fijamos si el precio sube o baja en un periodo de 5, 10, 20 años, siempre tenemos que ajustar según la inflación. Y me gusta esta imagen porque acá tenemos el precio del pan en Alemania durante la hiperinflación y después ahí tenemos un paquete que costaba 1.000.000.000 de marcos, imagínense. Así que sabemos que la inflación es algo muy importante para tener en cuenta. Pero también hay un problema con el precio real y el precio nominal. Y es que estos dos precios no representan lo que está pasando en sus bolsillos. Todos tenemos padres y abuelos que nos dicen, cuando yo era joven, el chorizo costaba 5 centésimos. O un litro de nafta en Montevideo costaba 5 pesos. Pero hay que hacerse esa pregunta y decirle, está bien, abuelo, pero ¿cuánto ganabas en ese momento? Porque si el salario era mucho más bajo que ahora, parece que el precio hubiese sido más bajo, pero en realidad ustedes también ganaban menos. Entonces ahí es cuando tenemos la relación tiempo-precio. El tiempo-precio es igual al precio nominal dividido sobre el ingreso nominal por hora. Entonces uno va a una tienda, uno compra un paquete de pan. ¿Cuánto cuesta en pesos un paquete de pan en Montevideo? 100 pesos. Entonces, si son 100 pesos por hora, imaginémonos, entonces es una hora de trabajo, equivale a una hora de trabajo. Si en 10 años el pan cuesta 200 pesos, pero el ingreso aumentó a 400, entonces solamente representa media hora de trabajo. Entonces, a eso nos referimos con el precio-tiempo, digamos. Entonces, el tiempo se mide en horas y minutos, el precio en dólares y centavos. Y básicamente lo que queremos saber es cuánto tiempo tenemos que trabajar para poder comprar algo. Entonces, todo lo que vemos de aquí en más va a estar siempre en horas y minutos. Entonces, ¿por qué utilizamos estos precios-tiempo, digamos? Una de las razones es que capturan los cambios tanto en precios como en salarios. Digamos, por ejemplo, que debido a la productividad agrícola en aumento, el precio del trigo baja. Uruguay, Argentina y Brasil ahora tienen tractores y máquinas y producen más y más trigo. Entonces, el precio del trigo va bajando. Pero la persona que está manejando el tractor o la cosechadora es más productivo, entonces sus salarios van aumentando. Entonces, esto combina el precio que baja de la comida y también el salario que aumenta y todo queda combinado en una sola cifra. ¿Me siguen? El precio-tiempo también no les importa la inflación. No importa qué pase con la inflación, si es 1% o 1.000.000%, porque siempre estamos comparando precios nominales con salarios nominales. En el año 1 y repetimos el proceso en el año 10 o en el año 100. No importa qué es lo que pasó en el medio. Tercero, los precios tiempo también son los mismos en todo el mundo y en el tiempo. Entonces, una hora de trabajo en Estados Unidos es la misma que en Uruguay o en China, y es la misma hoy de lo que fue en 1800 o 1700. También estos precios de tiempo se miden en tiempo, horas y minutos. El tiempo es una variable independiente, es constante para propósitos generales, no para la teoría de la relatividad de esas cosas. Y también es la misma para todos, porque todos tenemos 24 horas en un día. Entonces,
Es importante qué hacemos con nuestro tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Esto viene de Estados Unidos y estos son cifras reales. Entonces, el precio nominal del pan en los 80 era 50 centavos. Y en 2022, el precio nominal del pan era $1.56. Entonces, si uno lee el diario en Estados Unidos, tenemos periodistas muy estúpidos que van a decir cosas como, por ejemplo, el precio del pan nunca estuvo más alto. En términos nominales, obviamente, sí, aumentó 212%. Pero vamos a ajustar ahora la inflación. 50 centavos en los 80 representaba $1.81 de 2022. Pero sabemos que el precio era 1.56. Y por lo tanto podemos decir que el pan es 13,8% más barato. Eso está ajustado según la realidad. Ahora vamos a hacer los precios tiempo. El pan en los 80 era 50 centavos, los salarios eran 6,57, había que trabajar 4 minutos para poder tener suficiente dinero para comprar el pan. Pero en 2022 aumentó el precio a 1,56, el nominal, pero las horas de salarios aumentaron. Y ahora solamente tenemos que trabajar 3 minutos para comprar pan. Entonces podemos decir que el pan ahora es 25% más barato. Entonces, dependiendo si son inteligentes o si son medios tontos, pueden quedarse con la impresión de que algo es 212% más caro o que es 25% más barato. Todas estas cosas que están acá son ciertas, pero algunas tienen más sentido que otras. Entonces, en el libro nos fijamos en los precios, creo que esto es de comida, sobre un periodo de 100 años, desde 1919 a 2019, desde la perspectiva de un trabajador manual, lo que en inglés se llama blue collar worker. Así que en 1919, por ejemplo, un trabajador en una fábrica de autos que estaba trabajando en una planta de Ford T, por ejemplo, y capaz que en 2019 trabajaba en una fábrica de Toyota. Trabajo manual, clase media en Estados Unidos. ¿Qué pasó si analizamos? Los huevos, por ejemplo, cayeron 97%. Eso quiere decir que ahora podemos conseguir 36 huevos por el mismo tiempo que antes nos llevaba a comprar uno hace 100 años. El mismo tiempo que te compraba un huevo en 1919, ahora te compra para un trabajador de clase media 36 huevos. Las gallinas, en vez de una gallina, ahora puedes conseguir 26. Miren los productos. La manteca cayó 94%. Ahora podemos tener 17 libras de manteca en vez de una, en un periodo de 100 años. Y de promedio, vemos que los precios de los alimentos cayeron 91%. O sea que en esta canasta de commodities tenemos 11 unidades en vez de una. Cada década en Estados Unidos podemos agregar una unidad más a la canasta. En vez de una, ahora tenés 11. Hicimos un ejercicio similar para el mundo. Teníamos menos datos para el mundo, así que solamente nos fijamos en el periodo de globalización, que va desde 1980 a 2018, y para la conferencia que hicimos en Argentina, en Buenos Aires, actualizamos los datos hasta 2023, pero no los tengo acá. Y Uruguay no está, entonces yo por eso preferí dejarlo en 2018. Entonces, estas son commodities en todo el mundo. Entonces, entre el 80 y 2018, desde la perspectiva de un trabajador promedio en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos tomar el PBI de todos estos países, creo que eran 47, lo dividimos por el número de horas que se trabajan y después obtuvimos una noción de persona promedio, alguien que vive en México, digamos. Ese sería un buen ciudadano promedio a nivel mundial. Y preguntamos, ¿qué pasó en ese periodo de la globalización? Algo que critican tanto los estadounidenses. Bueno, el precio cayó 72%. Ahora tenemos 3,5 unidades en esta canasta de commodities en vez de una. Entonces, la abundancia personal aumentó 200 y pico %.
3.5 es 350%. Y eso en un periodo de 38 años. Y ahí tienen todos los productos, miren, cerdo, arroz, trigo. En el libro hay 50 de estas commodities listadas, que son las más importantes, las más representadas a nivel mundial. Y de promedio, una reducción del 72% en 38 años. El tema, entonces, es, ¿esta velocidad de progreso es buena? ¿Es suficientemente buena? Y mi respuesta es que en ningún periodo de la historia de la humanidad hemos visto tanto progreso. Porque lo que tienen que entender sobre la historia económica de la humanidad es que nuestros estándares de vida estaban permanentes, estaban planos, no cambiaban, era una meseta, a veces por cientos, miles de años. Nuestro estándar de vida sería la misma que la de sus hijos, sus nietos y sus padres y sus abuelos. Si comían 1800 calorías por día, eso era lo que iban a comer sus hijos, sus nietos, sus padres, sus abuelos, porque los periodos no cambiaban. Pero ahora, en 38 años, se dio esta tremenda apreciación, esta increíble mejora en los estándares de vida, que se refleja a través de este análisis. En el libro nos fijemos en 18 grupos de datos, no 18 commodities, sino en 18 grupos de datos, algunos de los cuales tenían 50 o más commodities incluidas. Todo eso aparece en el libro. Esto, voy a gritar. Este es el cambio en la población. Aumenta la población en este sentido. La población aumenta en este sentido, en el eje horizontal, y esto es abundancia de recursos. Si Thomas Malthus tenía razón, entonces tendríamos que ver las commodities acá. La abundancia sería negativa, y con el aumento de la población, todos nuestros datos estarían aquí, debajo del eje de las X, porque la abundancia disminuye. Por supuesto que ahora ya saben que acá abajo no hay nada. De hecho, estamos experimentando este aumento de la abundancia. Déjeme, voy a repasar esto. Acá aumenta la población, la abundancia disminuye hacia abajo, obviamente abajo de la X no hay nada. Aumenta la abundancia en nuestros datos. Pero puede aumentar de dos maneras diferentes, a dos velocidades. Si la población aumenta, digamos, al 2%, pero la abundancia aumenta al 1%, entonces estamos hablando de un aumento de la abundancia. Pero si la población aumenta al 2% y la abundancia aumenta al 3%, en ese caso lo llamamos superabundancia. La superabundancia en el libro tiene un significado técnico y significa que es una abundancia de recursos aumentando a la tasa más rápida que la población. ¿Me siguen? Acá, estos son los 18 grupos de datos. Todos están creciendo en una tasa de superabundancia. Entonces, ese fue el gran descubrimiento del libro. ¿Se acuerdan de esta gráfica que tanto asustaba? La de Malthus. De hecho, tendría que verse así. Son los recursos los que están creciendo a una tasa mucho más rápida que la población. Y la diferencia entre estas dos tasas es nuevo conocimiento que genera la mente humana. Los recursos están aumentando a una tasa más rápida que la población. Porque de promedio, cada humano crea más conocimiento que antes. ¿No? Creamos más de lo que consumimos. Somos creadores más que destructores o consumidores. Entonces, en nuestro modelo, empezamos con la población mundial. Solo una pequeña fracción de la humanidad, de hecho, innova. La mayoría de nosotros no innovamos. Muchos de nosotros no vamos a innovar ni inventar nada. Entonces, cuanto más población tenemos, mayor probabilidad de que alguien aparezca que sea un innovador. Digamos, por ejemplo, que los innovadores son el 5% de la población mundial. Capaz que 5%. Bueno, ese 5% de 1.000 millones
son menos que 5% de 8.000 millones. Entonces, cuanto más gente tengamos, más probable es que alguien como Patrick Bell aparezca. Él fue el primero que propuso la primera cosechadora con caballos. Este fue su invento original. Era bueno, pero podíamos mejorarlo. Y en los siguientes 100 años, en el mercado, esta innovación fue mejorando, hasta que llegamos a esto. Y ahora tenemos una cosechadora combinada moderna que puede producir mucha comida muy accesible para todo el mundo. Y ese es el modelo básico. La gente tiene ideas, esas ideas llevan a los inventos, las invenciones a su vez se van mejorando en el mercado hasta que tenemos innovaciones útiles. Y estas innovaciones se traducen en mayor productividad y esa mayor productividad aumenta los estándares de vida. Por supuesto que tener más personas no es suficiente. China ha sido el país con más gente por 2000 años, pero siempre ha sido muy pobre. Entonces lo que precisamos población y libertad. Después de que China terminó esas políticas demenciales de comunismo de Mao, que pudieron transformar un país muy pobre en un país relativamente próspero. Por supuesto que avanzar hacia el futuro, vamos a tener cada vez más gente, la población va a llegar a un pico de 9.400 millones, y ahí será el pico de riqueza también, y tendremos mucho más recursos. Entonces la pregunta es, ¿la superabundancia puede seguir manteniéndose? Nuestro libro habla sobre un país infinitamente rico. Y puede sonar contraintuitivo de alguna manera, porque de hecho hay un número finito de átomos en el mundo, en el planeta. Y de hecho, la mayoría de la gente podría decir, también como dijo Kenneth Boulding, cualquiera que cree en el crecimiento indefinido con un planeta finito desde el punto de vista físico, ¿está loco o es un economista? Entonces voy a tratar de convencerlos de que Kenneth Boulding estaba equivocado. Desde una perspectiva de la creación de riqueza, el número de átomos no importa demasiado. Este es un Lamborghini Huracán. El primero cuesta $250.000, el otro cuesta 500. Tienen que entender que el número de átomos es el mismo en uno y en otro, pero están arreglados, digamos, de manera diferente. El primero arreglado de una manera inteligente, el segundo de una manera caótica. Entonces la inteligencia humana es vital porque nos permite aumentar la torta de recursos. No se trata del número de átomos, sino qué hacemos con esos átomos. Y les voy a mostrar diferentes maneras en las que los humanos pueden aumentar la base de recursos utilizando un número finito de átomos que tenemos en el planeta. La más obvia, obviamente, es aumentar la oferta. Cuando el precio de una commodity aumenta, tenemos más incentivos para poder buscar nuevos depósitos de materia prima. Después de 100 años de quemar combustibles fósiles, ahora tenemos más reservas petroleras que antes, porque la gente tenía un incentivo para buscar más petróleo. También tenemos descubrimientos tecnológicos. Entonces, la mayoría del petróleo y el gas natural que no convenía por razones económicas de explotar para métodos tradicionales, se volvió accesible cuando descubrieron el fracking. Ahora con el fracking pueden llegar a depósitos de petróleo y gas que antes eran inaccesibles. Tenemos cambios tecnológicos o buscar nuevos depósitos. Aumentar la eficiencia. Por supuesto, ningún capitalista quiere pagar más en inputs si no tiene. La Coca-Cola, por ejemplo, cuando comenzó, una coca tenía 3 onzas de aluminio. Y la compañía dijo, no, eso es muchísimo. Estamos gastando mucha plata en aluminio. Vamos a ver si podemos hacer esa lata de aluminio un poquito más finita, más delgada. Entonces, hoy en día, en vez de 3, ahora pesa media onza de aluminio. Lo mismo pasa con las botellas de plástico. Pero también podemos aumentar la eficiencia de manera absoluta. En Estados Unidos, en los últimos 100 años, el crecimiento económico y el uso de recursos corrían en paralelo.
Pero hace unos 10 años lo que hemos notado es que sigue el crecimiento económico, pero la cantidad total de recursos, las toneladas utilizadas por la economía americana, empezó a caer. Se están desacoplando uno de la otra. De hecho, un técnico del MIT ha dicho que de 72 materiales diferentes que se estudian en Estados Unidos, 66 son post-peak, o sea, estamos utilizando menos en cantidades absolutas de lo que hacíamos anteriormente. Entonces, cuando la economía se vuelve tan eficiente y muy sofisticada, esto se aplica también al Reino Unido, uno puede generar más riqueza mientras utilizamos menos recursos. También podemos aumentar el valor de cualquier material o recurso. La gente se dio cuenta que cuando derretían arena, por ejemplo, producían vidrio en la antigüedad y lo utilizaban para la decoración personal. Pero después se dieron cuenta que podrían transformar la arena en esto. Después se dieron cuenta que también podían transformarlo en ventanas. Y hoy estamos utilizando arena para los cables de fibra óptica y de microchips. Entonces, con cada paso que vamos dando, la cantidad de riqueza que podemos obtener de algo tan sencillo como un grano de arena aumenta muchísimo. También podemos transformar aquello que no tenía que era inútil, algo que era muy útil. Cuando empezamos a perforar por el petróleo, encontramos mucho gas. Eso era peligroso, porque cuando se filtraba, explotaba la plataforma. Entonces lo que la gente hacía es lo quemaban, básicamente, ese exceso de gas. Y en muchos países subdesarrollados, cuando buscan petróleo, queman el gas natural. Pero en economías sofisticadas capturamos ese gas asociado al petróleo y lo utilizamos para generar electricidad, para producir luz o para calentar nuestros hogares. La sustitución. Antes matábamos a las ballenas para poder llegar a la grasa en la cabeza del spermaceti, para poder hacer velas y así poder leer a la luz de la vela. Así que se murieron muchas ballenas para que pudiéramos leer libros. Hoy utilizamos electricidad que se puede producir con energía nuclear o gas natural. Los humanos no les importa cómo llegamos a esa luz que nos deja leer. Simplemente queremos leer libros. Y sucede que la electricidad producida por el gas natural o por una presa hidroeléctrica es más barata y mejor para el entorno porque ahora no tenemos que matar ballenas. Así que la sustitución también es algo que realmente no se considera el valor que tiene desde el punto de vista económico. Me intrigaba cuando en muchos países latinoamericanos, especialmente Chile, con el presidente Boric, se entusiasmaron mucho con los depósitos de litio. Y yo tuiteé en esa época, hace unos años, yo le dije, ojo con la sustitución, porque el litio se precisa para las baterías de los autos eléctricos, no significa que se va a precisar dentro de 20 años. Ojo, y ya ahora tenemos baterías de iones de sodio que van a reemplazar al litio. Entonces, esos sueños socialistas de Boric de tener una corporación minera a cargo del Estado, iba a monopolizar las minas de litio, capaz que todo eso ya desapareció. Ahora el precio del litio ha bajado dramáticamente, así que ojo con la sustitución. Están haciendo algo, creemos que vamos a tener muchas ganancias, todos los emprendedores, y de repente aparece una idea nueva y quebramos. La desmaterialización. Esto no es solamente un teléfono, es una radio, es una tele, es una brújula, es un cuaderno. Es de todo, un montón de cosas hermosas, pero se puede desmaterializar lo que estamos utilizando. Hace 15 años entramos en un hotel en Estados Unidos o en Uruguay, siempre había un cable de cobre todo por la pared que había que enchufar a la computadora para tener Wi-Fi, para poder tener internet. Ahora ya no se usa y el Wi-Fi está en el aire. Entonces, tenemos ahora el acceso al Wi-Fi totalmente desmaterializado. Reutilización. Pensamos ahora en el aluminio y el titanio que mandamos al espacio. Todos los materiales que la humanidad ha tenido provienen del planeta. Algo del cobre
Se ha utilizado en cables, en los hoteles, como ya dijimos, para internet, pero se puede utilizar en algo más. Si por alguna razón no supiéramos cómo, no sé, hacer acero, imagínense que nos olvidamos de cómo hacer acero. Bueno, podemos desarmar muchos edificios y utilizar ese acero de nuevo. El punto es que podemos reutilizar y reciclar todo lo que ya tenemos, esos átomos que ya tenemos y que ya utilizamos hasta ahora. Y la primera vez que esto se hizo a gran escala fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno americano trataba de crear bombas atómicas y los americanos no sabían cómo hacerlo porque los electroimanes precisaban plata para separar el uranio, para enriquecer el uranio. Entonces el gobierno americano hizo el proyecto Manhattan y mandaron toneladas y toneladas, 14.000 toneladas de plata para poder hacer eso. Pero después de la guerra, esa plata se devolvió básicamente al gobierno para poder revitalizar al dólar, digamos. Se reutilizó básicamente. La transmutación suena loca, ya sabemos, mucha gente muy inteligente ha pasado toda la vida tratando de convertir el plomo en oro, pero ya lo hicimos. Hace unas décadas, en Estados Unidos, a través del bombardeo atómico del plomo, pudimos crear partículas de oro. Pero por supuesto que para crear una onza de oro de esta manera costaría trillones y trillones de dólares. No lo podemos hacer porque es carísimo, pero ya es posible. Es posible por la siguiente razón. No está prohibido por las leyes de la física. El Big Bang solamente creó hidrógeno, que es el elemento más liviano. Todos los otros elementos en la Tierra que tenemos se formaron dentro de las estrellas. El hidrógeno, sometido a grandes presiones y temperaturas, se transformó en los demás elementos en nuestra tabla periódica. Y cuando esas estrellas explotaron, llenaron al universo con todo el platino, el zinc, la plata que tenemos en la Tierra. Entonces, cuando se formó el planeta, básicamente a través de la gravedad, combinó todos estos átomos que ahora tenemos en la Tierra. Pero el punto es que se puede crear cualquier elemento que queramos, siempre y cuando tengamos dos cosas, hidrógeno y fusión. Porque una estrella es un reactor a fusión gigantesco. Entonces, si en algún punto en el futuro nos estamos quedando de algo y no podemos sustituirlo, no podemos aumentar la eficiencia, esa sociedad tan sofisticada de ese momento potencialmente podría crear grandes reactores de fusión y utilizar hidrógeno, que es el elemento más común en el universo, para poder crear cualquier otro elemento. Estamos hablando dentro de miles de años en el futuro. Por supuesto que en esa época ya vamos a estar siendo una civilización espacial. Ya tenemos robots muy sofisticados. Optimus por Elon Musk. Boston Mechanics está creando otros robots. Los cargamos con inteligencia artificial y lo podemos mandar al cinturón de asteroides, que es rico en agua y muchos metales y minerales, donde pueden minarlos y traerlos de nuevo a la Tierra. Y eso se tendría que poder hacer en los próximos 50, 100 años. Capaz que antes, porque ya tenemos la tecnología y el know-how. Entonces, lo que es realmente necesario es tener más conocimiento. Lo que precisamos es más conocimiento. O, como dijo Paul Romer, consistentemente fallamos en darnos cuenta cuántas ideas todavía quedan por ser descubiertas. Lo difícil se aplica también a los compuestos. Porque muchas cosas no se suman, se multiplican. Precisamos más conocimiento, pero la cantidad de conocimiento que podemos descubrir es infinito. Les voy a dar un ejemplo. Esta es la tabla periódica. Y para poder hacer un material de dos compuestos, ¿no? Un material combinando dos de estos elementos, tienen que hacer más o menos 10.000 cálculos. Tenemos 100 elementos, entonces para combinar dos, si lo están haciendo en el laboratorio, tienen que hacer 100 veces 99, hasta 10.000 cálculos diferentes para poder hacerlo. Pero por supuesto que tuvimos suerte, porque hace 4.000 años la gente... No. La gente se dio cuenta que al combinar cobre, por ejemplo, se podía crear bronce.
Entonces cobre y latón nos daba bronce, y ahí tenemos la edad de bronce. Fue por pura suerte. Si lo hiciéramos en el laboratorio, nos llevaría 10.000 cálculos diferentes. Pero una vez que si querés combinar 4 elementos, por ejemplo, y hacer un compuesto de 4, tenemos que hacer 94 millones de combinaciones en el laboratorio. Y si pensamos en compuestos de 10 elementos, hay más posibilidades que el número de segundos desde el Big Bang. Imagínense. Entonces, es obvio, y basándonos en estos números, que ha pasado muy poquito tiempo y muy poca gente ha nacido para poder ver siquiera una partícula del conocimiento que todavía nos queda por descubrir. Y la humanidad, junto con las supercomputadoras y las computadoras quantum y la inteligencia artificial, nos permitirá hacer este tipo de cálculos en horas o en minutos. Entonces quizás podamos terminar hablando de algunas amenazas a la superabundancia. Voy a hablar de la reducción en la población, también la reducción de las libertades políticas y también la reducción de la libertad económica. Como saben, estas cifras ya deben ser actualizadas. Estas son de hace 4 años más o menos, que muestra que la población mundial iba a alcanzar un pico en 2060 y después en 2100 iba a haber menos de 9.000 millones de personas. Ahora tenemos 8.000 millones de personas. Pero hay otro escenario que es todavía peor, según The Lancet, que dice que la población mundial puede llegar a ser 1.000 millones menos, y ese sería el caso hoy. Para mantener la población estable, como ustedes bien saben, precisamos un reemplazo de 2,1 niños por mujer. Corea del Sur, estos números están desactualizados. En Corea del Sur ya están en 0,7 en vez de 1. A esa tasa, la población va a la mitad cada 20 años. El conflicto coreano quizás se resuelve cuando Corea del Norte invada Corea del Sur porque ya no queda gente. A ver si aparece Uruguay acá. No. Es 1.3. Es donde está Italia, España, Ucrania. Algunas poblaciones crecen debido a la inmigración, pero en todo el mundo lo que vemos es que hay una gran reducción en las tasas de fertilidad, y esto es especialmente importante porque la innovación no se da en todos lados. Solamente en algunos países se produce la innovación. Esos países los llamamos que están en la frontera de la innovación. Si uno vive en Nigeria, imaginemos Nigeria, todavía pueden tener mucho crecimiento porque se van poniendo al día con los países más avanzados, pero Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, no tienen a nadie a quien alcanzar, digamos. Todo crecimiento que quieran crear tienen que producirlo a nivel doméstico. A eso nos referimos cuando decimos que están en la frontera de la innovación. Y como pueden ver aquí, en muchos de estos países, en esta frontera de la innovación, las tasas de reemplazo, estas tasas de fertilidad, están bajando. And smart, okay, so I don't know what it is. Smart people are working on Gente muy inteligente ya está trabajando en las consecuencias económicas de estas tasas de fertilidad en descenso. Uno es Charles Jones, como ven acá, creo que trabaja en la Universidad de Stanford, si no me equivoco. Y básicamente este paper científico nos dice que a medida que decrece la población mundial, la innovación y los estándares de vida también caen. Vamos a hablar brevemente sobre la reducción de las libertades políticas y civiles. Como ya he comentado, estas libertades políticas y civiles son muy importantes. Es como la libertad de expresión. Nunca pensé que iba a llegar un día en Estados Unidos cuando tuviera que defender la libertad de expresión. Pero hay mucha gente, especialmente los jóvenes, no creen que la libertad de expresión es algo necesario. Esta libertad de expresión es vital para la libertad de pensamiento. Si a usted no lo dejan hablar, yo no puedo incluir sus pensamientos, sus trabajos, su argumento, sus palabras a mi pensamiento. Y por lo tanto, no soy libre de pensar porque no puedo incorporar
nuevas ideas a mi And pensamiento. obviously, freedom of thought, freedom of Y obviamente speech, esta association, freedom of libertad de public, asociación, libertad para publicar, libertad de pensamiento es algo vital innovation. para la innovación. Galileo Galilei. is Galileo another Galilei example. es un Kepler, ejemplo perfecto. Copernicus. People Copérnico. argued that Earth was rotating around the sun. Aquellos que decían que la Tierra rotaba alrededor del Sol, contra la visión predominante. Una sociedad que no permite que las ideas se expresen de manera libre es una sociedad que se condena a sí misma al estancamiento tecnológico, científico, intelectual. Hay grande preocupación en Estados Unidos de que hay algunas áreas de investigación que básicamente la investigación está prohibida, por ejemplo en genética. Áreas como por ejemplo psicología. And of course, declining economic freedom is Y por supuesto también la reducción de la libertad económica. En Estados Unidos ha alcanzado su mayor libertad económica en 2000 y desde ahí se ha ido reduciendo. La libertad económica es muy importante free market is the only way porque la libertad de mercado es lo único que nos hace separar las ideas buenas de las malas. Precisamos gente con ideas, pero la mayoría de las ideas deben ser consideradas y el mercado, el libre mercado, básicamente nos va a ayudar a distinguir las buenas de las malas. Buenas invenciones de malas invenciones, incluidas invenciones relativamente buenas de las mejores. Yo utilizaba BlackBerry, ahora tengo iPhone. BlackBerry era fantástico, pero esto es mejor todavía. Y el mercado libre es la única manera en la que podemos distinguir entre estas ideas, entre el valor relativo de diferentes innovaciones. Entonces, esa libertad económica es muy importante y es muy importante que el gobierno no nos diga que no elija a los ganadores en el mercado. Si el gobierno nos dice que tenemos que subsidiar a un fabricante específico contra otro, que el gobierno nos diga que eólico y solar tiene que ser subsidiado, pero nuclear y petróleo no, eso no debe pasar. El mercado debe regular, porque si el gobierno toca y afecta el equilibrio de la balanza, todo se ve afectado. Todo el sistema ya no puede hacer la magia que esperamos. En conclusión, lo que les quiero decir es que la Tierra tiene un número finito de átomos de la misma manera que un piano tiene un número finito de teclas. Hay 88 teclas en un piano, pero hay un número infinito de canciones en el piano. Y lo mismo pasa con nuestro planeta. Podemos tener un número finito de átomos actualmente, pero se pueden arreglar y rearreglar de una manera infinita. Muchas gracias a todos. well, no, because it's glued, so we'll have to pass it around. So, Marian, thank you so much for your presentation. Muchas gracias, Marian, por la presentación. Fue más interesante y más larga que la de Buenos Aires. En sí, bueno, entonces estoy a hacer 3, 4 preguntas y capaz que podemos después invitar a la audiencia a hacer preguntas. Yeah, we'll pass it around. Podemos hacer un poco de socialismo con el micrófono. La primera pregunta, y ya sé que voy a mostrar mi beta de periodista. Nos dijiste muchas cosas buenas, optimistas sobre el futuro. ¿Por qué la mayoría de la gente no sabe sobre esto? ¿Y por qué el consenso general es tan diferente de lo que tú nos acabas de contar? Los economistas saben de esto. Los biólogos, aunque es raro, saben de esto porque piensan que los humanos son como conejos o como ratas, que cuando se coman todo... Claro, los biólogos todavía no creen en esto, la verdad, y el público no. El público no lo creía porque está desactualizado, 20, 30 años.
y no se da cuenta que el problema es la reducción de la población en vez de que seamos demasiados. Entonces siempre me estoy encontrando con gente que me dice, tenemos demasiada gente en el planeta. Hay varias razones para lo que tú preguntas. Una es la psicología humana. Hemos evolucionado para no pensar en totales. Hace decenas de miles de años, si uno mataba a un animal, si alguien comía demasiado de esa carne, alguien se iba a quedar sin comer. Y hemos evolucionado de esa manera. Básicamente pensamos que si tenemos más gente para cenar, lo que sea el mundo, todo el mundo va a tener que una porción más chiquita de pizza, digamos. Y lo que pasa en realidad es que si viene gente a cenar a tu casa, alguien va a traer un vino uruguayo, otro va a traer, no sé, pizza, otro va a traer papas, otro va a traer el postre, y vamos a tener terrible banquete, porque todo el mundo aporta algo, ¿no? Los humanos no solamente tenemos un estómago que llenar, pero también tenemos un cerebro. El otro problema que tenemos, los periodistas muchas veces no dan una perspectiva clara a las cosas. En los diarios de Estados Unidos uno puede leer, por ejemplo, el petróleo alcanzó un nivel máximo de precio. Pero si uno publica esto en Internet, básicamente se ve la oración, pero se puede agregar una oración que dice que si nos ajustamos en la inflación es más baja que en el pasado. O, en comparación con los ingresos, está más bajo que nunca. No sé por qué los periodistas no hacen eso. Capaz que ni siquiera tienen el conocimiento básico de economía como para hacerlo. Pero la razón más importante de por qué la gente no sabe sobre esto es que las historias positivas no venden. Si uno quiere vender diarios, si uno quiere vender una historia, entonces es mucho más fácil decir que el petróleo está más caro que nunca que decir, de hecho, el petróleo es más barato de lo que era hace 20 años si lo comparamos con los salarios. Entonces, el problema realmente es que la gente está fundamentalmente interesada en historias terribles en vez de las buenas noticias. Y lo que despierta interés son las malas noticias. Y por eso esos shows de televisión siempre empiezan y arrancan con las malas noticias. Sí, yo sé de eso, créeme. Cuando estuvimos hablando en Buenos Aires te hice una pregunta. Cuando hablamos de la disminución de la población, especialmente en Uruguay, que es un tema realmente, hay mucha gente que dice, no hay nada que podamos hacer. Pero tú comentaste que te podías poner en los zapatos y darte cuenta de que era un problema difícil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos esa disminución de prosperidad? ¿Alguien pensó en cómo resolver esto? Sí, quizás podamos hacer algo, pero sería muy caro. Básicamente pagarle a las mujeres todo el costo de oportunidad. Por ejemplo, si tenemos una mujer joven que puede hacer, no sé, tanto dinero en el mercado, tendrías que pagarle a esa mujer por año para que se quede en casa y tenga hijos. Sería muy caro. Y encima, solo algunas mujeres aceptarían eso. Entonces, el hecho de que las mujeres tengan derechos igualitarios y que tengan la oportunidad de ir a trabajar, reduce el número de niños. De hecho, es bueno y es positivo que tengan derechos igualitarios las mujeres. Ojo. Por supuesto que prefiero que las mujeres sean ciudadanos igualitarios que no, obviamente. Lo otro que también pasa es que tantos hombres como mujeres tienen mucho más cosas que pueden hacer cuando son jóvenes. El costo de viajar es mucho más bajo. Uno puede viajar por todos lados, puede viajar por todo el mundo y divertirse. Y los hijos no te dejan hacer esas cosas. Entonces, básicamente es el costo de oportunidad para las mujeres y también el costo de las oportunidades para los padres, que pueden elegir divertirse. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que cuando esta gente crece, después piensa, me hubiese gustado tener más hijos, pero a veces ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, algo que se puede hacer y que probablemente se haga es que más mujeres van a congelar los óvulos. Otra cosa que se va a hacer es que los avances médicos probablemente permitan que las mujeres de mayor edad puedan tener hijos. Otra cosa que puede pasar es que terminamos con úteros artificiales
Ahora ya estamos llevando a niñitos o bebés muy prematuros en incubadoras y básicamente eso se puede seguir avanzando hasta el punto de que ya el embrión se desarrolle en ese útero artificial. O también puede haber úteros robots. Así que mucha gente está trabajando ya en estos temas. Otra cosa que puede salvar el crecimiento económico es la inteligencia artificial. Creo que tenemos 40 años para encontrar la inteligencia artificial general. Si la población del mundo alcanza un máximo en 2060, 2070 y después empieza a bajar, quiere decir que vamos a tener menos innovación. Pero si entre ahora y 2060 o 2070 podemos generar la inteligencia artificial general, lo que implica que es algo que es más inteligente que nosotros, entonces quizás esa inteligencia artificial general puede empezar a innovar en vez de nosotros, y en ese caso precisaríamos menos personas. Hay diferentes maneras. Y otra cosa que puede pasar es que los países en la frontera de la innovación empiezan a aceptar más y más inmigrantes de países que no están en la frontera de la innovación, de tal manera de que puedan contribuir y generar innovación en esos países. Como la innovación solamente se produce en unos pocos países, si podemos aumentar la población de Estados Unidos de 300 millones, pasarlos a 1.000 millones, si lo hiciéramos de una manera inteligente, le podríamos dar a cada inmigrante un test de IQ, y si supera tal valor le podemos dar una green card, o graduado de diferentes universidades, o de las mejores 100 universidades, o cualquiera con un grado en matemática e ingeniería. Y a eso los podemos llevar, porque sabemos que esos van a generar innovación que pueden hacer avanzar a la humanidad. Y eso va a ser mejor que quedarse en, no sé, en otro país que no quiero decir. Me imagino decís algo así, aparece la UCLA y todas las ONGs. Cuando vos hablas de la frontera de la innovación, me parece muy interesante, porque en la última presentación dijiste que Uruguay no precisa ser uno de los países en la frontera de la innovación, que te parece que es más importante aceptar la innovación. ¿Podés profundizar un poco en eso? Ahora estamos en plena campaña política y todo el mundo quiere transformar Uruguay en Silicon Valley y todos nos quieren transformar, estar al frente de la innovación. ¿Qué te parece esa idea? ¿Cómo te suena eso? Bueno, es difícil de alguna manera, es muy caro también. Silicon Valley no fue planificado por el gobierno, simplemente se dio así. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, un grupo de personas se reunió y tuvieron acceso al capital. Eran investigadores muy inteligentes y pudieron crear el Silicon Valley. Pero hay otros países que trataron de hacer otro Silicon Valley. Rusia trató, Arabia Saudita está tratando de hacer un Silicon Valley. No se genera otro Silicon Valley. No quiere decir que Estados Unidos sea especial. Capaz que el contexto es especial. La gran mayoría, la mayoría de la innovación de Silicon Valley está a cargo de inmigrantes. Entonces puedes quedarte en India, pero el contexto institucional no es lo suficientemente bueno, entonces tus ideas nunca se van a traducir en realidad, nunca se van a volver realidad. O la otra posibilidad es que emigres a Estados Unidos. Si tuviéramos políticas inmigratorias inteligentes, los absorberíamos y ahí terminan innovando en Estados Unidos. Pero esa innovación no se queda quieta en Estados Unidos. Después cualquiera del mundo puede participar de esa innovación. Entonces, el punto que quiero resaltar es que no todos los países precisan estar en esa frontera de innovación. Ni siquiera sabemos si se puede hacer de manera artificial, digamos, a través de los políticos. Que un político diga, voy a transformar a Uruguay en una sociedad innovadora. No es tan sencillo. No sabemos de dónde sale la innovación. ¿Cuánta gente tenemos? ¿50 personas acá? Digamos que 2.5 de ustedes van a ser innovadores o pueden innovar. Pero no sabemos cuál. ¿Qué 2.5 de ahí? La innovación no aparece, no se ve en la cara de la gente. Entonces puede ser muy difícil hacer esto de manera artificial. Pero lo que sí puede hacer Uruguay es estar abierto para aceptar toda la innovación que se produce a nivel mundial, sin proteccionismo.
como ahora, cuando la gente compra nuestros libros. Ahí le están mandando plata directo a una cuenta de banco. Eso ya es una innovación, está más adelantados que nosotros. En Estados Unidos no se puede hacer. Pero hay otras áreas que Uruguay no es tan bueno. El proteccionismo, por ejemplo. Y por eso la comida es tan más cara de lo que debería ser. Entonces no tienen que innovar necesariamente, sino hay que estar abierto a aceptar toda la innovación que se da a nivel mundial, traerla a Uruguay y así transformarse en una sociedad innovadora. Una última pregunta y después podemos pasar al público. Si alguien tiene una pregunta. I remember that Me acuerdo de una cita que la única cosa que no tiene límite es el universo y la estupidez. ¿Ha sentido este clima de intolerancia a la libertad de expresión que leemos todo el tiempo en las universidades y en los campus universitarios en Estados Unidos? ¿Sentís algo de eso cuando tenés este punto de vista? ¿Cuán amenazador te parece que es este entorno que vemos en lugares que en realidad deberían ser el frente de innovación? Es una buena pregunta. Uruguay es un país católico. Bueno, Estados Unidos es un país puritano y a veces tenemos ciertas explosiones de entusiasmo, digamos. La quema de brujas, digámoslo. Y a veces pasa, y lo que pasó durante el COVID, por ejemplo, que mucha gente tenía mucho tiempo libre y mucha plata. El gobierno imprimía la plata, por cierto, y se enloquecieron. Entonces se manifestaban en la calle y la corrección política aumentó muchísimo durante el COVID. Siguió de largo con el COVID, digamos. Se sobrecargó y el país se enloqueció. Por un tiempo se enloqueció. Pero ahora estamos como volviendo a la normalidad, digamos, de a poco, pero con paso cierto. Parte de eso es porque el dinero ya no es gratis, ahora es más caro, 7%, y eso quiere decir que las fábricas tienen que empezar a hacer ajustes. Entonces ahora están empezando a reducir ciertos departamentos y alejándose de ciertos estándares. Y también, por supuesto, que hay una reacción de la sociedad civil contra la corrección política. Los estadounidenses, que son innovadores, están empezando a crear nuevas universidades, como la Universidad de Austin, en Texas, que no va a ser una universidad woke, como las anteriores. Algunos están dejando de enviar a los niños a la universidad, porque algunos creen que son campos de enseñanza marxista. Muchos de ellos están enseñando a sus hijos en casa o los envían a otro tipo de escuelas para evitar la doctrina marxista. Yo creo que el péndulo está cambiando, pero la corrección política y esta locura va a seguir siendo de alguna manera, se va a dar en lugares donde no se permite que el libre mercado opere. Por ejemplo, ciencias sociales, humanidades. En universidades que no están sujetas a competencia del mercado, digamos, y empresas que no están sometidas a la competencia del mercado. Departamentos de gobierno, por ejemplo. Ahí estas tendencias de corrección política se van a mantener, pero en otros lados no se van a mantener. Porque de última, uno no puede aprender si no tenés acceso a la información completa. Una de las razones que no me preocupa demasiado China en inteligencia artificial, ¿cómo va a aprender la inteligencia artificial si no tiene acceso a toda la información? Las empresas que se comportan como esto van a sentir el impacto, de las universidades que sigan haciendo esto también van a sentir un impacto negativo, porque con el tiempo van a perder credibilidad. Nadie va a querer contratar a una persona de la Universidad de Brown o Oberlin, porque cualquier empleador se va a dar cuenta que ese currículum SSB simplemente significa muchos problemas. Y el mensaje se va a diseminar rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con esta visión optimista, pero es un poco contraintuitivo.
Yo estoy pensando, ¿qué elementos? Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos violencia, mucha más violencia que en los 80. Hay algunos elementos que no están en la misma esfera, y especialmente con ese argumento de la superabundancia, con el costo de los bienes. I completely Está muy claro, yo estoy de acuerdo, pero estoy pensando en algunos servicios, bienes y servicios que solían ser gratuitos, por ejemplo, en sociedades tradicionales, y ahora tenemos que pagar por eso, como por ejemplo el tiempo libre, el cuidado de los niños. Vienen esos servicios que capaz que antes eran servicios que brindaba la comunidad, cuidar a los niños, por ejemplo, y ahora en la sociedad moderna tenemos que pagar por eso. El costo era cero en el pasado y ahora tiene un costo que antes no existía. ¿Puede ser posible que ahora haya bienes y servicios que ahora son más caros, ya que antes eran gratuitos? Sí, claro, eso es cierto. That's absolutely true. I remember that. Pero acuérdense que el libro es sobre la población y los recursos. La pregunta que estamos haciendo es, ¿el planeta es capaz de sostener este crecimiento económico? Obviamente, los gobiernos siempre pueden evitar el crecimiento económico. En Estados Unidos, por ejemplo, no sé suficiente de Uruguay, pero capaz que hay lecciones similares. El gobierno estadounidense ha hecho muy difícil crear nuevas casas, por ejemplo, tanto a nivel estatal como federal. Entonces las casas no son más baratas. De promedio, podemos decir que no están abaratándose. Otra cosa que cada vez es más caro es la educación. Pero no porque no podamos educar a la gente de forma más barata, sino porque subsidiamos a la educación y ahí los precios caen. En salud también, los precios están aumentando por los subsidios porque el gobierno evita la competencia libre. Pero no creemos de que no haya nada en el sistema, en la Tierra. A ver, vamos a ver. Los estadounidenses se preocupan por el aumento del precio de la salud, por ejemplo. Lo que hicimos en el libro fue fijarnos en las cirugías cosméticas. Tenemos doctores, anestesistas, enfermeras, hospitales, etc. Y los precios de estas cirugías cosméticas, ya sea todos los trabajos de, no sé, trasplantes, implantes, todo está bajando en superabundancia. Si dejamos al mercado operar, ahí vemos unas grandes ganancias productivas, aún en ese tipo de servicios. Si al mercado se lo deja operar, los precios bajan. Pero si el gobierno se mete en el camino, ya no se da. Yo soy tan optimista como usted, así que es un placer escucharlo. Pero la escena política internacional parece ser justamente lo opuesto, o estar del otro lado de nuestros sentimientos y esperanzas. Primero, Estados Unidos, que es el líder de innovación, está llegando al 5 de noviembre con dos posibles presidentes impredecibles. Uno muy viejo y que simplemente no puede caminar derecho por 5 metros, y el otro que está prometiendo transformar America Great Again, pero olvidándose de la otra mitad de la sociedad estadounidense. Y ese no es el único caso. Tiene el presidente de Francia, que está adelantando las elecciones para dentro de 2 semanas. Y el hecho es, no va a perder el gobierno, pero sí va a perder el apoyo y la mayoría va a cambiar en el gobierno. Y van a cambiar hacia un grupo muy racista, encabezado por Le Pen, por Madame Le Pen. Y seguimos leyendo y leyendo
que las nuevas elecciones en el Reino Unido chance of the socialists, van a dar una chance Labour Party, al socialismo, del Labour Party, the group of this gentleman from y the el, right y el grupo de este señor de la derecha reaching the figures of está alcanzando los números de los conservatives. none of them appear to be Y very ninguno much de oriented ellos parece estar at least muy in the orientado right direction of free enterprise, en la free dirección speech, de empresas libres, libre expresión and free innovation. y la innovación. Isn't that, does it Entonces, worry you? ¿no le preocupa eso un poco? Yes, Sí, that's claro, for me me. preocupa. But I'm not Pero panicking. no entro en pánico. You're Usted se acuerde probablemente de los 70s, military dictators, las dictaduras militares por todos lados, terrorismo, bombs going off in bombas por todos lados de terroristas en Estados Unidos, en Alemania, Francia, España, political murders, asesinatos políticos por todos lados, in governments throughout West comunistas en el gobierno en gran parte de Europa, nuclear weapons by Russia aimed against the West. 45.000 bombas nucleares apuntando hacia Rusia y desde Rusia apuntando hacia el otro lado. That was your youth, yeah. Sí, yo ahí era joven. My point is Bueno, the world entonces lo que quiero decir que, por supuesto, el mundo está en un lugar, en una posición mucho mejor si lo comparamos con los 70. Aún a pesar de los disturbios que podemos ver hoy en día, pero si lo comparamos con los 70, hay muchas menos guerras de las que había en los 70 y en los 80. when everybody was going democratic and En los 80 todo el mundo estaba con las democracias, el mercado libre, pero era como demasiado bueno. maybe the snapback was always going to happen. Por cierto, estoy de acuerdo con usted que la democracia liberal y el capitalismo se van reduciendo de alguna manera o están en retirada, But this is not a rout. This pero is not a no es un colapso total. we are No estamos ni cerca as we were in the 90s. como estábamos en los 70 o los 80, estamos mucho mejor. Who knows? You know, in the Y first quién pushback sabe, against socialism, en la primera reacción contra el socialismo en Occidente comenzó en Chile en el 73, 50 años después. En 2023 empezó en Argentina, capaz que empieza en Argentina, capaz que en esta región. based on tremendous success that we'll Y see in, a causa del gran éxito que podemos llegar a ver en Argentina, quizás marque el camino a la libertad. Pero no sé si Milei va a tener éxito, espero que sí lo tenga. Western Europe, there is just nobody En Europa Occidental no tenemos a nadie que sea liberal. any purchase on power. In the En United Estados States, Unidos, as you rightly como point usted out, muy bien señaló, es una catástrofe. I would look maybe to Canada. Me fijaría en Canadá, Olivier capaz. seems like a very interesting En Canadá leader. tenemos líderes de la oposición interesante, bastante libertarios. Maybe Canada in Capaz the que north, Canadá en el norte y Argentina en el sur. freedom will sort of Y la libertad capaz que se transforma como una maniobra de pinzas. ¿Quién sabe? okay, you're right. Things are not as good as Las cosas no están tan bien como eran hace 10, 15 años, pero no están tan mal como hace 30 años, 40 años. Primero que nada, muchas gracias por su presentación. Fue muy interesante escuchar su perspectiva y toda la información. Pero tengo algunas preguntas. Gracias. Ahora sí. So I do have some few questions. Pero tengo algunas preguntas que me fueron surgiendo durante la The presentación. first one is, you talked about the time price. Usted habló sobre el precio-tiempo, The wages teniendo en from, cuenta it was 1980, los salarios, creo que 1980 y 2013, where you said that in 1980 cuando dijo que en los 80 era $7 y en 2013 eran 26. So my question is, that seems to La be an pregunta, average, given that eso es como una especie de promedio, teniendo en cuenta que el salario mínimo era $27 en Estados Unidos. wouldn't it be an important aspect to see ¿No sería importante cuál es el precio-tiempo from a lower standpoint? Because si vamos de un punto de partida más bajo? Porque siento que... straight away. I understand your question. Sí, ya entendí la pregunta. We'll do one question at a time because otherwise I'm forgetting. Vamos a hacer una pregunta por vez porque si no me olvido. So that
Eso lo tendría que haber explicado en la diapositiva, de que no es un promedio, que es un salario de trabajador manual. Y en el libro utilizamos los salarios solamente uno solo para el mundo, porque es lo único que podemos obtener para Estados Unidos, y esto lo podemos hacer para Reino Unido, para España. Para Estados Unidos no utilizamos promedios, solamente utilizamos salarios de trabajadores manuales, trabajadores en fábricas. Por ejemplo, las personas que limpian el piso, que eran los mismos en el 50, 2023, utilizamos ese tipo de gente, ese tipo de trabajos no calificados. Justamente por eso, porque sabemos que las críticas nos iban a decir, no pueden utilizar promedios porque hay mucha desigualdad en Estados Unidos. Por eso lo hicimos. Muchas gracias. Entonces, mi siguiente pregunta es, durante la presentación habló mucho sobre ciertos productos y cuál era el tiempo-precio. Mi pregunta es, ¿por qué en vez de hablar de ciertos productos, por qué no hablar más de las necesidades? Como por ejemplo, agua. Usted mencionó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en otros países. ¿Por qué no enfocarse más en esas necesidades? No, el ejemplo que yo les di del aceite de oliva, por ejemplo, era simplemente un ejemplo. El libro solamente trata de necesidades básicas. Trigo, bananas, carne vacuna, pollo, y también minerales, metales y combustibles, que obviamente son necesarios. A nadie le importa el precio del caucho, pero el precio del caucho está incluido en todo. Del níquel, del zinc, el gas natural, el petróleo, todos esos precios están incluidos. Y todo aparece en el libro. No trabajamos con Lamborghini, sino con todo lo demás, básicamente con aspectos básicos, porque ese es el uso más apropiado de las cifras de tiempo-precio. Son cosas que no cambian. No podemos utilizar esto, un iPhone One, de este y un iPhone One, pero sí pueden ver el precio de la carne vacuna en Uruguay en diferentes periodos de tiempo. Pero podemos hablar. ¿Una más? A ver. Tú hasta atrás. Sí. No, yo. Hi. Bueno, una pregunta. Hablamos mucho de política, pero ¿usted cree que la innovación real se crea en los parlamentos o en los laboratorios de OpenAI, Tesla? La innovación real, ¿dónde se produce? I certainly don't see innovation happening in I will be there. parliaments. I have no hope for the political system to Bueno, claramente no tengo ninguna esperanza en el sistema político para que innove nada. No creo que se vayan a reformar, no creo que ningún tipo de innovación se produzca a ese nivel. Creo que hace poco leí sobre una empresa en Estados Unidos. Sí, ya me acuerdo. Durante la pandemia, algunas empresas que querían producir kits de testeo para el COVID en Estados Unidos no podían entregar la aplicación a la FDA, que es la agencia encargada de la salud de Estados Unidos, y no podían enviar los formularios porque solamente aceptaban solicitudes con CD-ROMs. Imagínense, que no se utilizaban, no sé, hace 20 años. Entonces, nuestras armas nucleares todavía se utilizan discos floppy, ¿se acuerdan? No, ni siquiera los rígidos, los floppy. Así para que Biden pueda entender más o menos de qué viene la cosa.
No, I just think that some functions of the No, yo government creo are que just algunas going to funciones del actually gobierno básicamente se van a atrofiar en the nada, government digamos. simply too El inflexible to be gobierno es able muy to inflexible deal with como para poder the innovation happening. You manejar had a la question innovación. about, Uruguay and violence. Ustedes tenían el tema de la No. violencia en Uruguay, por ejemplo. Most of the things La that mayoría work, de las that cosas are of que value have been funcionan, que discovered in son Scotland in the de 1700s, valiosas, ya se which descubrieron en is Escocia life, liberty, en el siglo and XVIII, que son la right? propiedad privada. If you can get those right, I had a similar question Lo mismo around me pasó cement. cuando fui a México. Now, what can ¿Qué we do? podemos And I say, hacer? Me preguntaron. Yo don't le dije, worry no se about creating preocupen Silicon por Valley crear un in Silicon Mexico. Valley en Make sure México. that Asegúrense you have de tener security of seguridad de las persons personas, and seguridad de la property, propiedad, that your law courts function, de que los juzgados funcionen bien y rápido, quickly, which que they no don't. pasa en Estados Unidos. And are impartial. Asegúrense de que sean imparciales. And Y ya you're con eso half of avanzaron that. la mitad. It's really the state El Estado must tiene que must redescubrir rediscover, de alguna manera sus funciones its básicas, basic functions in which aquello en lo que está fallando, whilst worrying about former men swimming with women. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahora se preocupan por cosas tan nimias. Tenemos que volver a las funciones básicas que no están funcionando. Bueno, muchas gracias. Thanks very much. Muchísimas gracias, Marian. Muchas gracias a todos por acompañarnos.